a retomar, estamos tomando el tema de la conformados a la imagen de ¿quién? De Jesús. ¿Cuántos quieren ser conformados a la imagen de Él? Gloria al Señor. Bien, vamos a ir en esta hora. Hace 8 días hablamos del servidor como un dador, ¿cierto? Hablamos del servidor como un dador, ¿cierto? Y habíamos hablado de importancia de dar, ¿no? Y hablamos de la humildad como tal. Dijimos que la humildad no es pensar menos de mí mismo, sino pensar menos en mí mismo. Humildad tiene que ver con servir. Humildad es tomar la cruz, ¿cierto? Y negarse a sí mismo para servir a otros. Y esa es una de las características de Jesús. Entonces, hablamos de algunos elementos básicos de la humildad. Y hace 8 días tocamos el primer elemento que se llama el dar. El otro elemento que dijimos se llama el perdonar y el otro elemento se llama el olvidar. ¿Cuántos elementos tiene la humildad? 3. Entonces, el dar, ya lo tocamos hace 8 días, perdonar y por último olvidar. Hoy vamos a hablar del segundo elemento. Segundo elemento de la humildad. Segundo elemento de la humildad se llama perdonar. Amén. ¿Cuánto les gusta perdonar? No digan cosas que no son. Gloria a Dios. A mí me cuesta perdonar, hermanos. No sé a usted, pero a mí me cuesta perdonar. No sé usted, yo no estoy siendo hipócrita. Yo no quiero levantar la mano y decir, no, sí, yo perdono al que me venga y me pisotee, me dé cachetadas. No, no, eso es complicado. Eso es complicado, pero hoy vamos a tocar un tema que se llama el perdón. El perdón es tremendamente importante cuando tú lo miras desde el punto de vista bíblico. Escucha bien, vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios, la carta a los Efesios capítulo 4. Carta a los Efesios capítulo 4 y vamos a leer versículos 31 y 32. Amén. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. ¿Lo tiene ahí? Gloria a Dios. Escucho esas páginas. Bueno, ahora se escuchan son los pic pic de los celulares, ¿no? Espero que no se vaya a ir de repente a modo Facebook o de repente a modo WhatsApp, sino que esté en la Biblia, ¿cierto? Ahí. ¿Listo? ¿Está ahí? Efesios 4:31. Bien, vamos a leerlo. Entonces vamos a leerlo. Vamos a orar primero para decirle al Espíritu Santo que hable a nuestra vida. Espíritu Santo, en esta mañana queremos pedirte, Señor, que tú obres en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Padre, obra en nuestros oídos, Señor. Que podamos hoy entender esta palabra que hoy vamos a aprender. Pero más que entenderla, queremos ponerla en práctica para que podamos disfrutar los beneficios de poner en práctica esta palabra. Gracias por cada uno de los que estamos acá hoy, Padre, porque yo sé que tú vas a hablar de manera contundente. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer Efesios 4:31. Dice, quítense de vosotros toda amargura. Diga conmigo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, diga conmigo, antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Volvamos a leerlo otra vez. Léalo conmigo. 1, 2, 3, diga. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Estamos hablando de la importancia de ser conformados a la imagen de Jesús. Y Jesús tuvo unas características muy claras. Número 1, él dice en Marcos, dice que él no vino a ser servido, sino que él vino a servir y a dar su vida por otros. Pero en medio de todas estas cosas, el Señor también nos enseña algo. La vida de Cristo nos enseña que él también fue un practicador del perdón. Aló, 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 ¿fue un practicador de qué? Del perdón. Entonces, cuando uno mira este orden de ideas, Jesús fue un adorador, porque él se apartaba a lugares desérticos para estar en presencia del Padre, y obviamente en presencia del Padre, uno puede decir que puede pasar tanto tiempo uno en presencia de Dios, pues adorar.
No solamente uno se acerca a Dios para pedirle, sino uno también se acerca para agradecerle. Uno se acerca para exaltar las virtudes del Padre, ¿verdad? Entonces Jesús era un adorador. Pero interesante ver esto. Si yo quiero ser un adorador, es muy importante antes practicar el perdón. Escuche bien esto. Si yo quiero ser un adorador, tengo que aprender a practicar ¿qué? El perdón. Wow, eso es impresionante. La segunda cosa que le quiero decir es, si quieres ser un servidor, tienes que practicar el perdón. Aló, gracias por el entusiasmo. Si quieres ser un servidor, ¿cuántos quieren ser servidores acá? Claro, entonces tú tienes que aprender a practicar el perdón. La elección es sencilla, solamente hay dos opciones. Una, perdonas o elección número dos, perdonas. No hay otra. O perdonas o perdonas. Si te voy a dar razones por qué tienes que perdonar. Porque perdonar para Dios, escuche esto, perdonar para Dios está en el mismo nivel que en el dar. Hace 8 días hablamos del dar, ¿cierto? Yo sé que todos ustedes estaban felices que hablamos de segunda carta de los Corintios 8, hablamos de los macedonios, cómo se entregaron a sí mismos, se dieron voluntariamente, se dieron anónimamente, y hicieron una cantidad de cosas que el Señor recibió esa adoración. Fue una maravilla, pero también el perdonar equivale también al dar. Para Dios es exactamente igual. Entonces vamos a mirar en qué consiste el perdón. Vamos a mirar que todo el perdón se inicia en el corazón de Dios. ¿Dónde surge el perdón? ¿Dónde surgió? ¿Dónde nació el perdón? ¿A quién se le ocurrió esa grandiosa idea de perdonar? Pues hermanos, le tengo la noticia, surgió en el corazón ¿de quién? De Dios. En el corazón mismo de Dios surgió, porque según la palabra de Dios, el perdón se manifestó en dos direcciones, no mal. Número uno, se manifiesta el perdón de una manera vertical, o sea, de arriba hacia abajo. Cuando hablamos de manera vertical, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que primero nosotros fuimos perdonados por Dios. Aló, aló, ¿sí me entiende? Entonces hay una manifestación de perdón vertical, cuando Dios nos perdona a nosotros. Pero ahí la segunda manifestación de perdón es el perdón horizontal. ¿Aló? ¿Sí me entiende eso? Entonces, ¿en qué consiste el perdón horizontal? El perdón horizontal es el que nosotros damos a nuestros consiervos, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Es decir, que para poder dar el perdón horizontal es necesario tener revelación del perdón vertical. Si tú no tienes revelación del perdón vertical, es decir, de lo que Dios hizo por nosotros, realmente es imposible llegar a perdonar a otras personas que nos ofendan. Según la palabra de Dios, el perdón se manifiesta en dos direcciones, ¿no? Vertical, horizontal. Pero realmente, ¿qué es lo que hace posible que podamos perdonar a los demás? Entender, tener revelación del perdón que Dios nos ha concedido. Escuche esto. Escuche esto. Cuando Jesucristo pagó plenamente en la cruz la sentencia que nos correspondía a nosotros pagar, cuando Jesús murió por nuestros pecados, esto es tremendo. Y yo me puse a hacer un estudio acerca de la ira de Dios. La ira del Padre fue toda revertida sobre su Hijo. ¿Se acuerda de aquel pasaje bíblico donde Jesús dice, Eloí, Eloí, lama sabactani? ¿Por qué me has desamparado, Dios? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la única parte en la Biblia donde Jesús se dirige al Padre, no como Padre, sino como Dios. O sea, en el resto de etapas de la vida de Jesús se empezó a dar algo que se llama la intimidad con el Padre. Pero en ese justo momento donde Él estaba entregando su vida en la cruz del Calvario, Él no se dirigió al Padre como Padre, sino como Dios. Y esa es una forma más alejada de verlo. ¿Por qué? Porque el Padre se alejó de Jesús. ¿Y por qué se alejó de Jesús? Porque en ese preciso momento Jesús estaba cargando con todo el pecado de nosotros. Estaba cargando con todo el pecado de la humanidad, del pasado, del presente y del futuro. Y tú sabes que cuando Dios se le conoce como santo, 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 Él no puede cohabitar donde hay pecado. Así que Jesús tuvo que experimentar el abandono del Padre.
El Salmo 22 nos lo relata, ¿cierto? El Salmo 22, los primeros versículos dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? O sea que cuando Jesús pagó en la cruz la sentencia que nos correspondía a nosotros, la ira del Padre se expresó en Él. O sea, Él llevó la ira del Padre para que tú no llevaras la ira del Padre. Porque esa ira era para ti y para mí. No sé si estás entendiendo lo que te estoy queriendo decir, pero el Señor te hizo libre de la ira del Padre. O sea, ya no eres hijo de ira. O sea, ese castigo ya lo recibió plenamente Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiero decir, y por tal razón, según la carta a los Efesios, devuélvete un capítulo, Efesios 2:3, ¿qué dice? Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya no somos hijos de ira. ¿Y cómo vino eso? Si el Señor venía dispuesto con su con cascarita de ganado a darle guau a todo esto. ¿Y qué fue lo que impidió eso? Que alguien ocupó nuestro lugar. Entonces, como ya no es eso, entonces hubo perdón vertical. Tú tienes revelación de lo que hizo el Señor por ti. Entonces vas a tener revelación también para perdonar a quien te ofende. Vas a darte cuenta que la ofensa de una persona no es la misma ofensa, del mismo calibre que la que tú le has dado al Señor. Vas a darte cuenta que el Señor hizo todo lo necesario para que tú fueras perdonado. Escuche esto. Este sacrificio extraordinario. Por ese sacrificio extraordinario fue que Dios quedó satisfecho. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue lo que satisfizo a Padre. Y no solamente lo satisfizo, sino que a través de ese sacrificio Él concede a todos aquellos que acudan a Jesús como el Hijo de Dios en fe, sean perdonados totalmente de una vez y para siempre. Aló, ¿sí está claro eso? Usted ha sido perdonado porque cree en Cristo. El hecho de recibir a Cristo como Señor y Salvador, usted lo exime de recibir la ira del Padre. Ya no va a recibir la ira. Así haya sido asesino, así haya, no sé, hecho lo que hayas hecho en el pasado, ya usted ya no es objeto de la ira del Padre. Ahora, vaya conmigo al Salmo 103. Es una de las canciones que a mí me gusta cantar, de Marco Barrientos, ¿cierto? Bendice alma mía al Señor, dice el salmista. Bendice alma mía a Jehová. El Salmo 103, versículo 1 dice, bendice alma mía a Jehová. Y póngale cuidado lo que el salmista dice. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántas iniquidades te perdona el Señor? Todas tus iniquidades. Es el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántas dolencias sanó Él? Todas. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el versículo 10 luego dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos es sobre la tierra, deseó su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿No le parece que el Señor lo perdonó a usted? Y usted puede decirme, pastor, pero yo me cometí un error ayer dije una pequeña mentira piadosa. Pues yo te digo, no hay mentiras piadosas, para Dios las mentiras son mentiras. Pero si tú le confesaste al Señor que hiciste eso y corregiste tú, ya fuiste perdonado. La misma sangre de Cristo ya te limpió de todo pecado. Gloria a Dios. Ahora escuche esto. Mientras nosotros no aceptemos y apliquemos el perdón infinito y completo de Dios a nuestro favor, no tendremos capacidad de poner en práctica lo que vamos a hablar ahora al siguiente sobre el perdón, lo que voy a hablar a continuación. Si tú no entiendes lo que el Señor ha hecho por ti en la cruz del Calvario, tampoco tendrás capacidad para perdonar. Ahora, voy a hablar de dos caras de una moneda. ¿La moneda cuántas caras tiene? Dos, ¿cierto? Hay sello, hay cara y sello, ¿cierto? Cara y cruz, como dicen por ahí la canción, cara y cruz, cara y sello. Y quiero hablar acerca de que el perdón tiene dos facetas importantes. Si en realidad tú quieres servir a otros, ¿cuántos quieren servir al Señor?
¿Cuántos quieren servir al prójimo? Mira ese prójimo que está a su lado y usted va a ver que tarde o temprano usted le va a tener que servir. Dígale, yo te quiero servir a ti. Dígaselo, a ver. ¿Seguro? ¿Seguro tú quieres servirle? Escuche, si en realidad tú quieres servir a otros, vas a tener que pasar por este examen. ¿A cuánto les gustan los exámenes? Dios te va a pasar por un examen que se llama examen de perdón. Avanzado. Escuche, Dios te va a pasar por examen de perdón avanzado tarde o temprano. Porque todo tiempo nosotros somos ofendidos. Pero también todo tiempo tú ofendes. Gracias. Ahí sí no hay entusiasmo, ¿no? Si digo, todo tiempo somos ofendidos, sí, a ver. Pero cuando le digo a usted, todo tiempo es ofensor. ¿Cierto? Ahí sí hacemos los gringos, ¿cierto? Pero todo momento estamos siendo ofendidos, todo tiempo estamos ofendiendo. Escuche, es un requisito del servidor de Dios. Solamente hay dos posibilidades en cuanto a este tema. Como la moneda. Como la moneda que tiene dos caras. Vamos a hablar de una cara hoy y voy a hablar de la otra cara de hoy en 8 días para que venga, para que traiga invitados. Porque la idea de esto va a sanar muchos corazones. El principio, mi amado hermano, es que el verdadero siervo de Dios nunca lleva cuentas. Dígale a usted mismo, diga, yo nunca llevaré cuentas. Ahorita dice, no, la contabilidad no, es de cuentas de ofensas. Es cuenta de ofensas. Veamos lo siguiente. Efesios 4:31 lo acabamos de leer, dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Cómo se manifiesta la amargura? Mala cara. La amargura es mala atmósfera. Usted crea una mala atmósfera. Amargura es eso, enojo, gritería, maldiciones, toda malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, permítame, este es un bello resumen de todo el perdón. Un bello resumen de todo lo que tiene que ver con el perdón. La primera cara de la moneda que vamos a tratar ahí es cuando usted es el ofensor. Porque siempre tratamos el tema cuando usted es ofendido, hermano, No, hoy voy a hablar por el derecho. Vamos a hablar de la cara de la moneda, cuando usted es el que ofende. ¿Usted ha ofendido alguna vez? ¿Usted ha ofendido alguna vez, hermano? Piensen en eso. Cuando somos ofensores, vamos a mirar esa primera cara. De hoy en 8 días voy a hablar cuando usted es ofendido. Yo sé que ese día se van a venir todos. Gloria a Dios. Pero los quería coger así, porque si empiezo a hablar cuando usted es ofendido y le digo de hoy en 8 días voy a tratar con los ofendidos, no viene nadie. Yo soy, vea, ¿cierto? Entonces la primera cara de la moneda, ¿cuál es? Cuando usted es el que ofende. Ahora, vaya conmigo a la Biblia, por favor. Mateo capítulo 5, 23. Mateo capítulo 5, 23. Y vamos a leer los versículos 23 y 24. Quiero hablarles acerca de cuando usted es ofensor. Mateo 5, 23. ¿Qué dice la Biblia? Por tanto, escuche bien esto. ¿Lo tiene abierto? Abra rápido esa Biblia. Aliste el esfero porque va a tener que subrayar ese versículo. 5, 23 y 24. Ahora, léalo conmigo. 1, 2, 3. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aló. Vuelvo a repetir, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Ahora miren esta parte. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí entendió eso? Aquí se nos está describiendo la correcta reacción.
una correcta reacción y procedimiento que debe tener el que quiere ser siervo de Dios cuando ese siervo de Dios ha causado una ofensa. Porque cuando tú miras allí y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ese hermano es que está ofendido. De que tu hermano tiene algo contra ti es porque ha sido ofendido por mí. Entonces imagínese, usted está presentando aquí la ofrenda, usted está alabando al Señor, usted está orando, ¿cierto? Pero de repente en un pensamiento, el Espíritu Santo le trajo un pensamiento y dijo, mira, tú tienes algo contra Cristian. Cristian está enojadísimo contigo. No, Señor, yo te alabo, Padre, en el nombre de Cristo. Usted no va a estar tranquilo porque el pensamiento va a estar rebotando, rebotando hasta que usted haga algo. Tengo que ir a pedirle perdón a Cristian porque algo lo ofendió. O sea, escuche bien esto. En el tiempo de Jesús, cuando una persona llegaba al templo para adorar, era costumbre que trajeran un animal para el sacrificio. ¿Sí o no? Eso era normal, llevaban el animal para el sacrificio y el animal se mataba delante de Dios y esto proveía purificación del pecado y un acceso libre y abierto para orar, para la oración. Escuche, el sacrificio hacía que la persona pudiera tener un tiempo de oración con el Padre. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Hoy en día, simplemente un cristiano acude al Padre en oración, no tiene que traer un animal para el sacrificio. Pero en ambos casos, tanto en el tiempo de Jesús como en el tiempo de hoy, escuche, el adorador de repente puede ser asaltado por un pensamiento proveniente del Espíritu Santo que no le va a dejar en paz. Es la dolorosa comprensión de que ha ofendido a alguien. La pregunta es, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces cuando tú quieres orar? No puedes concentrarte en la oración. ¿Qué puedes hacer entonces cuando quieres levantar tus manos en adoración? No puedes concentrarte en la oración porque vino un pensamiento que ofendiste a alguien. Escuche esto. Deténgase. Deténgase. No pase por alto esta revelación que el Espíritu Santo le está haciendo. Le voy a decir algo, un consejo. La Biblia está diciendo ahí en Mateo capítulo 5:23. ¿Qué es lo que está diciendo? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice el versículo 24? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta esa ofrenda. Escuche esto. Escuche esto. No quiero que se distraigan en este momento porque el diablo los va a distraer en este preciso momento. Esto que le voy a decir va a ser revelador para usted. Significa que cuando a usted lo asalte un pensamiento de esa índole, que hay alguien ofendido por usted, usted tiene que hacerle caso al Espíritu Santo. Se lo voy a decir, no recurra a la oración en ese momento. Escuche bien esto, no recurra a la oración ni a la adoración en ese momento. ¿Por qué? Porque el Padre no te la va a recibir. El Padre no te la va a recibir porque sencillamente, porque Él está diciéndote, ve y reconcíliate primero con tu prójimo. Esa es la primera reacción, o sea, la primera cosa que el Espíritu Santo te ponga es lo primero que tienes que hacer. Es lo primero que tienes que hacer. Escuche, es la primera reacción. Dios está sensibilizando tu corazón. Y ante ese primer impulso tú tienes que ser obediente. El Espíritu Santo dice, bueno, Señor, yo quiero levantar mis manos, Señor, gracias, pero no pasa, es como que usted siente como que lo fluye, porque el Espíritu Santo, mira, tú tienes algo contra Cristian. Cristian se puso enojado contigo por ta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy allá donde Cristian. Cristian, ¿me regalas un minuto? Cristian, vamos allá aparte porque hay como 50 personas acá. Yo simplemente quería decirte, Cristian, que hermano, yo no sé, yo siento que te ofendí, me gustaría escucharte. Yo dije una cosa que te hirió, esto, y la verdad yo no quería hacerlo. Soy tonto, soy touche, ¿sí? Entonces lo hice y no me autojustifico. Entonces cuando hay esa reconciliación, ¿qué pasa? ¡Pum! Se libera, hay liberación. Entonces ya cuando el Cristian me dice, bueno, está bien, te perdono. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí vienes y presentas tu ofrenda. ¿Usted cree que hay fluido? Claro, hay fluido. Pero mientras usted no lo haga, no va a verlo. Por eso es que hay muchas oraciones que no pasan del techo. ¿Por qué? Porque hay muchos que tienen cuentas.
Eso es que muchas veces usted dice, pastor, yo estoy que oro, y oro, y oro, y oro, pero el Señor no me contesta. ¿No será que tienes alguna cuenta pendiente y el Espíritu Santo hace rato te está diciendo, ve y reconcíliate con alguien que ofendiste? ¿No será ese el verdadero tema? Escuche esto, hermano, porque Mateo 25:24 es claro. Es clarísimo, hermano. Fíjese ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Hoy en día, simplemente, cuando ofendemos a alguien, el cristiano se limita ahora, Señor, perdóname porque ofendí a Cristian. Perdóname porque realmente, ya. Pero Cristian siguió herido. ¿Sabe? Esa oración no la escucha el Señor hasta que no haga lo primero. Esa oración no la recibe el Señor hasta que no haga lo primero. O sea, en ambos casos, si escuche, en ambos casos tenemos que detenernos. Deténgase. No pase por alto la revelación, porque Dios te está diciendo, tienes que hacer algo al respecto. Amén. Si está comprendiendo lo que Dios está hablando en esta mañana. Vea el versículo 24 otra vez. Yo quiero que se concentren en Mateo 5:24. Concéntrese ahí. ¿Cuál es la primera palabra que encuentra usted en el versículo 24? Deja, deja, deja. Muy bien, deja, esa es la primera palabra. ¿Qué significa deja? Detente. Detente, deja allí tu ofrenda. Déjala a un lado. Ahora la siguiente palabra que usted va a encontrar es, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Anda significa vaya delante de la persona a la cual usted ofendió. Tercera cosa, tercer movimiento. Luego dice, reconcíliate. Tercer movimiento, ¿cuál es? Reconcíliate. Reconciliarte. Creo que no hay mucho que explicar acerca de reconciliarse. Ahorita lo voy a definir en griego para que usted entienda. Pero la siguiente viene y entonces ven y presenta. ¿Qué quiere decir? Regresa. Presenta tu ofrenda. ¿Cuál es el término clave allí? El centro de todo el eje. La palabra reconciliar. Porque si usted mira, hay dos adelante y dos atrás de reconciliar. Es el eje. ¿Qué significa reconciliar? Reconciliar en el griego significa alterar o cambiar. Amén. ¿Qué significa? Alterar o cambiar. ¿Qué significa? Usted venía a adorar, pero algo le hizo, no, me altero. Entonces voy, me reconcilio primero. Es decir, que se nos ordena pasar por un proceso que dará como resultado un cambio. Claramente vemos el versículo de que quien debe iniciar el proceso es el ofensor. El ofensor es el que debe iniciar el proceso, no el ofendido. Aquí usted, el Espíritu Santo, lo está redarguyendo, le está diciendo, mira, tienes que hacer algo. Voy a definir reconciliar de otra manera. ¿Qué es reconciliar? Reconciliar es cambiar la enemistad por amistad. La persona está ofendida conmigo, está enemistada, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace reconciliar? Cambiar esa enemistad por amistad. Lo que produce una mutua concesión en cambio de una mutua hostilidad. Quiere decir, bueno, ya olvidémoslo, vamos a comernos una papa ahorita al final del culto, con jugo de naranja, eso va a ser. Gloria a Dios. Y los que eran antes ofendidos están ahora de amigos. Gloria a Dios. ¿Sabe que he aprendido algo en el jardín? Porque yo he tenido que estar también en el jardín. Les estoy dando el tiempo con Dios a los bebés. Y me doy cuenta que uno de pronto le da la cachetada al otro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que le pegó. Ya, a ver, venga para acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué le pegaste? No, pídele perdón. Y entonces dice, llega el otro y dice, ¿me perdonas? Y entonces el otro, el pastor le dice, perdónalo. Y entonces dice, sí, está bien. Y entonces se abrazan y siguen jugando. Demoró 30 segundos. Tremendo. Así fuera fácil, no habrían consejerías en la iglesia, ¿sí o no? Pero los niños nos enseñan cómo perdonar rápido. Reconcíliate. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros niños. Reconcíliense. Otro autor decía que reconciliar es como tratar de que el hermano enojado renuncie a esa enemistad. Trate de que renuncie a esa enemistad. O sea, la acción que debemos hacer es ir personalmente. O sea, no es mandar un mensajito allá, parce, perdone, parce. Ya, chao, ya, pastor, ya cumplí, ya le pedí perdón al parcero. No, lo ideal es que tú vayas personalmente, cara a cara, que tus ojos se conecten con los ojos de la otra persona. Sabemos que en muchas ocasiones tal vez haya imposibilidad de que eso se pueda hacer cara a cara,
Entonces está bien, llamaremos por teléfono, preferiblemente el teléfono, llamada, no mensaje. Cristian, mira, yo soy José Antonio, mira, ¿cómo estás? Mira, yo quería hablarte, ta, 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 ta. Y si no hay posibilidad del teléfono, entonces ahí sí usamos las redes sociales, WhatsApp. Entonces le ponemos un mensaje o le mandamos una carta bonita decorada con un billete de 100.000 pesos por dentro. Gloria al Señor. Dígame, ¿quién no se quiere reconciliar de esa manera? ¿Cierto? ¿Sí o no? Algo que implique, que indique que usted realmente está arrepentido, una chocolatina Yen, una Jumbo, no sé, cualquier cosa, pero que indique que usted quiere arreglar las cosas, ¿cierto? Confiésele en ese mensaje el mal que usted le ha hecho a esa persona. Confiésele que usted le dolió también haberle hecho esa ofensa y luego diga, perdóname. Me dolió mucho haberte ofendido, no quería verte así, perdóname por haber trastornado tu manera de ser, perdóname. ¿Sabe una cosa? Solo en ese momento, cuando usted lo hace de esa manera, guiado por el Espíritu, es que usted queda en libertad para adorar y para adorar. Antes el Señor no le va a recibir la oración y la adoración. Ay, pero el Señor es malo, ningún malo, porque el Señor te perdonó a ti muchos pecados. Gracias. Y entonces de gracia recibiste. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Darle gracia. Ahora, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si la persona a la cual yo ofendí no me quiere perdonar? ¿Qué hacemos ahí? Es una buena pregunta, ¿no? Lo importante, ¿sabe una cosa? Es que tú recuerdes que tú eres responsable de ti mismo. Y si tú no lo haces, la deuda tuya es con Dios. Cuando tú decides ir a pedir perdón a la persona ofendida, pero la persona no te perdona, ahora es la persona la que queda endeudada con Dios. Tú quedaste libre. Quedaste libre. ¿Por qué quedaste libre? Porque tú lo estás haciendo de acuerdo al Espíritu Santo. Porque Él te está guiando a hacerlo. Recuerda que Dios está desarrollando en ti una verdadera condición de servidor. Lo que Dios quiere desarrollar en ti es carácter. Por tanto, tú siempre debes intentar arreglar las cosas. Debes intentar arreglar las cosas de acuerdo al Espíritu. Escuche, cuando tú quieres arreglar las cosas van a haber digamos, evidencias de que quieres arreglar las cosas bien. Número uno, cuando tú quieres arreglar las cosas en el Espíritu, vas a tener el motivo correcto para arreglar las cosas. No es porque Cristian tiene plata y ese man siempre me gasta desayuno. Ah, Cristian, perdóneme, hermano. Ay, hermano, perdóneme. Mañana quiero chocolatico yo, ¿cierto? No, sino que yo lo hago con el motivo correcto. Lo he ofendido. Y hay algo que está estorbando mi relación con el Padre. Esta es la motivación correcta. Entonces queremos tener primero una motivación ¿qué? Correcta. Segundo, un espíritu correcto. Porque hay gente que pide perdón de esta manera. Pues perdón, hermano. Pues, perdone, güey, no te equivocas, hermano. Yo soy un ser humano, no. O es que usted no va al baño. Así hay gente que pide perdón con palo en la mano y no, pues no pida perdón, mejor que ese por allá en su casa y cierre la boca porque suena más bonito callado. Pero cuando usted va a ir a pedir perdón, va con un espíritu de arrepentimiento genuino. Tercero, busque el momento correcto. No es bueno. De pronto Cristian está con su parche de amigos acá. Cristian, hermano, perdóneme. Yo me puse sus calzoncillos el otro día. Hermano, qué pena. Hermano, lo hago avergonzar en público. Ya Cristian ya está pasando colores, ¿cierto? Pero estoy poniendo un ejemplo. Usted tiene que buscar el momento correcto. Entonces el momento correcto es tal vez a solas. Ahora, pregunto, si yo ofendí a Cristian en público, ¿está bien que yo le pida perdón en privado? Si hubo testigos, por ejemplo, estaba aquí Javier, estaba aquí Andresito, estaba Gabriela, estaba Paulita, estaba aquí Catalina, y escucharon cuando yo lo ofendí. Y entonces, y la gente quedó, y lo quedaron mirándolo a él. Y luego pasaron 3 días y yo sentí, mi espíritu me llamó, Cristian, pero ustedes no están, perdóname por haberte ofendido. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Porque yo ofendo en público, debo pedir perdón en público. ¿Por qué? Porque hay testigos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Hay mucha gente que es experta en ofender en público y pedir perdón en privado.
Pero nunca la gente quedó con la imagen primera, no la segunda. Uno tiene que remendar las cosas también en público. ¿Me hago entender? Ahora, si usted quiere llamarle la atención a alguno de ustedes, ¿qué hace? Lo correcto es llamarlo en privado. Mira, no me gustó esto de ti. Lo hice en privado y con la mejor manera y con el mejor motivación y con el mejor tono. Pero es así. Ahora, el momento adecuado. Y luego, por último, viene, lo hacemos por obediencia. Y lo hacemos en una actitud de humillación. De humillación. Escuche, solo si lo haces así, Dios premiará tu esfuerzo, así la otra persona no te perdone. Dios premiará tu esfuerzo, así la otra persona no te perdone. ¿Lo entendió? Lo más posible es que la persona ofendida solo necesite algo de tiempo para salir del shock que usted provocó con su ofensa. Entonces tenemos que permitir que Dios haga un cambio en el corazón de la persona ofendida. Y tal vez, Dieguito me corrige si estoy en lo incorrecto, Brenda también, pero la sanidad ocasionalmente necesita tiempo. Y mucho tiempo, ¿o no? Sobre todo las mujeres. Las mujeres son más sensibles. Y cuando usted ofende a una mujer, se demora mucho más tiempo en perdonar que uno de hombre. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Vea, gloria a Dios. Ahora, pregunta siguiente. ¿Qué pasaría? Y padre delito, ¿me pasó el tiempo? ¿Hasta qué horas tengo yo? Bueno, ya voy a acabar. ¿Qué pasaría si la situación empeora? Buena pregunta, ¿no? Porque a veces uno pide perdón y como que peor las cosas. Veamos qué es lo que está ocurriendo en esa persona ofendida. Tal vez está pensando la mayor parte del tiempo en usted. Una persona ofendida, usted está pensando en usted todo el tiempo, pero no está pensando cosas buenas. Está echándole la culpa a usted de todas sus desgracias. Le está clavando a usted mentalmente alfileres, como un vudú. Está tirándole allá esos, así como la foto suya le está tirando esos, ¿cómo se llama? Esos dardos, ¿cierto? Está pensando toda clase de cosas malas sobre usted. Ojalá se caiga en una alcantarilla, ojalá no sé qué, ¿cierto? Está pensando cosas de esas. O sea, cuando usted quiere hablar las cosas con una persona así, lo que ocurre es que la balanza interna de esa persona pierde su equilibrio. Pues esa persona está argumentando su actitud por la ofensa que usted dio. Ahora, cuando usted pide perdón, ¿qué pasa? El peso suyo se va. Entonces que la persona, la balanza se le cae a él, internamente hablando, ¿cierto? Y tal vez produzca un efecto en ella, produciendo sentimientos peores. Vamos a ver, ¿ocurrió en la Biblia? Sí. Por ejemplo, la vida de David. Usted mira a David. David no ofendió a Saúl, pero muchas veces le quiso pedir perdón. Le pedía perdón, David, señor rey, perdóname. Y es que David se había convertido en una amenaza para ese rey, era un paranoico ese rey, ¿cierto? Y en varias ocasiones David se esforzó por ganarse el favor del rey, pero las cosas empeoraban, en lugar de mejorar se empeoraban y se necesitaron de años para que Saúl comprendiera que David era sincero en su intención de arreglar las cosas. Así vamos a encontrar personas que tal vez no nos perdonen de una vez. Ahora, pregunta número 3. ¿Qué ocurriría si yo decido arreglar el problema solamente delante de Dios? Sin necesidad de pasar por la vergüenza de hablar con la persona ofendida. Que eso es lo que todo el mundo hace. Señor, perdóname porque ofendí a fulanito de tal. Pero usted nunca le pide perdón a una persona. Escuche, la mayoría se iría por esta solución porque es más fácil, ¿verdad? Nos gusta lo fácil, nos parece muy piadoso, pero en realidad es una contradicción de lo que está diciendo Mateo 5:24. Es un mandamiento lo que Mateo 5:24. Recuerde, deténgase, vaya, reconcíliese y regrese. Si usted no lo hace de esa manera, las cosas sí van a empeorar. Una vez, imagínense que yo, por algunas circunstancias, saqué mi carro y Hildebrando puso su motocicleta detrás de mi carro. Y yo por cabezón no miré el espejo retrovisor y ¡puf! Le arrastré la moto. ¡Ah! Sentí que golpeé algo, bajé del carro, miré. ¡Ay! Dios mío, ¿de quién es esa moto? De Hildebrando. ¡Ay, Dios mío! Le rasqué el carro, le levanté la motico, eso le quedó pelada, le quedó vuelta un asco. Señor, y hago este tipo de oración. Imagínese usted que yo hago este tipo de oración delante del Señor. Querido Señor, por favor, perdóname por ser tan torpe. Por favor, cuando
Hildebrando vea que le dañé su motocicleta, Padre, por mi pura negligencia, dale gracia a Hildebrando. Provéele lo necesario para que cuando lleve su moto a reparar, Padre, tenga lo suficiente. En el nombre de Jesús, amén. Imagínense, Hildebrando está en la puerta, yo paso en el carro. ¡Chao, Hildebrando! Ya solucioné lo de tu moto. Delante de Dios. ¿Usted cree que eso es normal? No, pero muchos cristianos actúan de esa manera. Entonces, hacen daños. Padre, perdona, Señor, ya está solucionado en el nombre de Jesús, soy libre. Oh, soy libre, ¿cierto? Libre soy. Hermano, no hay libertad. ¿Qué es lo que usted me aconsejaría a mí en ese caso? ¿Qué es lo que usted me aconsejaría a mí? ¿Ah? Lo más posible es que sí. Cuando usted ofende, no solamente pedir perdón, sino de restituir. Gracias por ese amén. Debe restituir, porque hubo un daño, ¿cierto? Hubo un daño. Entonces el hermano se despide con una gran sonrisa en su boca. Todo está arreglado, tranquilo, hermano Hildebrando, ya arreglé el daño delante del Señor. Dígame, ¿cómo le cae eso a usted? Ahora, puede que la oración efectivamente usted la haya hecho sinceramente, porque no lo puedo negar. Pero usted y yo sabemos que no habrá ningún buen resultado después de esto. Muchas veces nuestras oraciones son así: Señor, perdóname si he ofendido a alguien, si en algo lo he fallado, en el nombre de Jesús, amén. Y en realidad las personas van a seguir ofendidas. Y Jesús está diciendo simplemente, no te está diciendo simplemente ora y yo te perdonaré. Lo que está diciendo es: deja de orar hasta que hayas arreglado las cosas que tienes pendiente. Y este es el verdadero examen del perdón. Es duro, ¿cierto? Muy pocas personas lo pasan. Muy pocas personas. Ahora, hagamos la última pregunta. ¿Qué ocurriría si me es imposible reconciliarme con una persona porque sencillamente esa persona ya murió? Y así ha pasado. Muchas personas tienen dolor aquí en su corazón porque tienen deudas con personas que ya partieron. Obviamente usted ya no puede hacer contacto con los muertos porque sencillamente es imposible que el individuo lo oiga, pero la conciencia suya aún lo va a estar molestando. En estos casos, mi amado hermano, usted tiene que ser sabio y buscar a alguien maduro espiritualmente, a persona que usted ore, y la presencia de una persona comprensiva que lo apoye le proveerá alivio del tanto que usted necesita. No sé si usted se acuerda de la historia de David y Urías. ¿Se acuerda de Urías? ¿Qué hizo David con Urías? No solamente le quitó la mujer, sino que le dio chicharrón. ¿O no? Después de 3 años, David sentía en su corazón: ay, no le vaya a Urías, ¿cómo hago para pedirle perdón? Pues David, ¿qué hizo? Acudió a Natán. Y fíjense que el Salmo 32, versículo 3 al 4 nos habla de eso. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemí todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Sabe una cosa? Finalmente, cuando todo se le vino encima a David, cuando por fin decidió romper su hipócrita silencio y buscó el perdón de Urías, Urías ya no estaba ahí. Entonces David se apoyó en alguien espiritualmente maduro, mucho más que él, Natán. Respondió inmediatamente. Natán, cuando lo escuchó, ¿sabe qué dijo? En el segundo libro de Samuel 12:13 dijo: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Cuando tú hayas sido causa de una ofensa, es decir, cuando tú seas el ofensor, ten el corazón de siervo. Detente, 1. Vaya, 2. Reconcíliate y regresa. ¿Cuáles son las 4? Detente, ve, reconcíliate y regresa. Ahora dígaselo al hermano, por favor. Detente, ve, reconcíliate y regresa. Otra vez. ¿Cuál es la forma? Detente, ve, reconcíliate y regresa. Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos hoy? Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Yo sé que